deficiente, criminalidad, qué sé yo, un montón de cosas. ¿Sí? Bien. También puede suceder que haya un fenómeno de retroalimentación. Esto es causa de A, es causa de B, pero a su vez B aumenta A también. Un caso de retroalimentación geográfica, digamos así. Si seguimos con el mismo fenómeno, uno puede decir que el despoblamiento de ciertas áreas trae como consecuencia, que en esas áreas haya, digamos así, menos oportunidades de trabajo. Pero como hay menos oportunidades de trabajo, hay cada vez menos gente, lo cual achica a su vez las oportunidades de trabajo, y así sucesivamente, ¿no? Una cosa influye sobre la otra, por ejemplo. Entonces, en esta superestructura causal, lo que uno tiene que tener muy claro es cuál o cuáles de estos esquemas va uno a explicar, y no confundir a la gente. Más vale ser limitado, chiquitito y sencillo, y dejar esto gráficamente muy claro. ¿Se entendió bien hasta ahí? Bien. Voy bien con avisen si voy bien con la recapitulación, ¿no? Ustedes manden un mensajecito para ver si estamos trabajando bien. Hay una última superestructura, y ahora vuelvo, ¿cómo vuelvo? Acá estaba. Yo les decía que en geografía hay textos expositivos. Algunos son comparativos, otros clasificatorios, otros son de conexión causal, ¿no? Bien. Y hay una última superestructura posible, no me quiero olvidar de nada, que es la famosa superestructura problema-solución. ¿Sí? Uno puede tratar un tema en geografía como si fuera un problema, o tomándolo como un problema, justamente. El esquema problema-solución, yo ya lo expliqué la vez pasada. Por ejemplo, tomemos, si ustedes quieren, el efecto invernadero, un tema ecológico cualquiera, o la desaparición de especies, ¿no es cierto? Esquema problema-solución lo expliqué yo la vez pasada, y es así. Supongamos que uno habla de la desaparición de los animales. ¿Cómo se trabaja eso si uno lo trabaja como un problema? Lo primero que uno hace, lógicamente, es hablar del problema, y lo segundo es hablar de cómo se podría arreglar. Hablar del problema se subdivide a su vez. Primero hay que describir el problema, o sea, ¿cuántas especies de animales había acá hace 100 años y ahora ya no hay? Por ejemplo, ¿cuántos, no sé, guasunchos quedan en la provincia de Santa Fe? ¿No? Por decir. Descripción del problema. Después, causas del problema. ¿Por qué pasa eso? Y después, esto no es absolutamente necesario, pero si uno tiene tiempo, ¿no? Candela, uno va viendo, si uno llega al final de la hora, si uno, ¿no? Igual que ahora, fíjense, son las 10:25, yo tengo que estar pensando a ver qué hago. Bien, consecuencias. O sea, esto de que no haya más animales, ¿es una ventaja o es un problema? Digamos, en el sentido de qué tipo de consecuencias trae. Acá se les puede hablar de los ADN específicos de cada especie y de cómo cada ADN creado por la naturaleza tiene ciertas virtudes y ciertas cuestiones, y si desaparece
ese ADN ya no se puede volver a crear, ¿no? O de la prohibición de caza y pesca en algunos sectores, porque si la especie se está extinguiendo, empiezan a Pero eso ya no sería consecuencias. Eso son soluciones. ¿Entendés? Primero hay que pintar el problema, mal, negro, o sea, cuanto peor, mejor. Sin hablar de que se solucione, es muy importante, y no decir una sola palabra sobre soluciones. ¿Entienden? Esto es como cuando uno hace una comparación. Si habla sobre semejanzas, no mezclar con las diferencias. ¿Me entienden? Si uno habla del problema, no mezclar con las soluciones. O sea, que los pibes se pongan tristes, que lloren, Claro, cuando la gente ya empieza a lagrimear, entonces recién se puede pasar a las soluciones. ¿Se entiende lo que digo? Es muy importante esto. Esto tiene que ser dramático, porque si no, no funciona. Bien. Entonces, consecuencias de la desaparición de los animales. Había un remedio que se podría haber hecho con, qué sé yo, lo que produce determinado animal. Chau, se acabó, se fue. Y así. Y recién después uno habla de soluciones. Bueno, ¿cómo se puede arreglar esto? El tema soluciones se divide en soluciones propiamente dichas y evaluación de esas soluciones. ¿Sí? Por ejemplo, para este tema que estamos trabajando, uno puede hablar de soluciones, pero va a tener que decir que las soluciones son tardías, porque ya hay muchas cosas que no se pueden solucionar. Se perdieron para siempre. Pero hay otras que sí. Entonces uno enumera soluciones posibles. ¿Sí? Y evaluación de las soluciones significa reflexionar acerca de esas soluciones. ¿Cuáles de ellas resuelven realmente? ¿Cuáles de ellas son simplemente paliativos? ¿Cuáles de ellas son fantásticas, pero es muy difícil aplicarlas? ¿No? ¿Cómo hace uno para detener el tráfico de captura de animales salvajes y venta? ¿No? El tráfico en negro, etcétera. Uno evalúa las soluciones y saca alguna conclusión. Esto es muy difícil, o no es muy difícil, o se puede hacer tal cosa pero tal otra no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, con lo cual ya hemos dicho cuáles son los tipos de texto que intervienen en el área geografía. En el área, pasemos al área, a mí me interesa hablar, es muy importante esto, de todas las áreas. Este taller es para todas las áreas. ¿Alguno de ustedes trabaja en educación física? Pero qué barbaridad, ¿cómo es posible? Muy importante. Espero que en Rafaela haya algún profesor de educación física que me esté mirando. Campamento con los profes de educación física y mis alumnos. Ah, bueno, ¿alguien se va de campamento? Por ejemplo, vos también. Bien. Pero entonces se ven en ocasiones típicas de un profesor de educación física, ¿no? Yo doy teatro. Ah, vos haces teatro. Aparte de Bien. estiramiento, relajación, alguna actividad Claro. para después. Actividades preliminares, Claro. digamos así. Así que también me tiro al piso. Perfecto, perfecto. Bien, bien, importante esto. Entonces, en educación física en general los textos son orales. La gente no escribe, ¿no? La gente habla y escucha, si puede, ¿no? Y si le enseñan a escuchar. Bien, entonces, en educación física típicamente los textos son instructivos. Es la primera vez que nos encontramos con un área que consiste sobre todo en textos instructivos. Quiero aclarar para todo el que se haya olvidado de este asunto que un texto ¿Va todo bien, Juan? ¿Juan? Un texto instructivo no es un texto que instruye, sino un texto que da instrucciones. ¿Se entiende? O sea, es un texto destinado a la acción. Muy bien. Y ahí hay tres modalidades en educación física, me parece. A menos que ustedes me agreguen alguna. Una es la
la de las instrucciones propiamente dichas. O sea, uno toma un grupo, ¿no? Y les va diciendo cosas. Bueno, ahora todo el mundo se tira al piso, ¿no? Y todo el mundo, qué sé yo, pone la columna contra el piso. Y ahora extienden los brazos. Y ahora respiran profundamente. Y ahora esto. Y ahora aquello. ¿Eh? Como las consignas cuando uno hace yoga, ¿sí? Y uno termina mordiéndose el dedo gordo del pie izquierdo, digamos, ¿no? Bien. Entonces, es una serie de instrucciones. Esa es una forma textual propia de la educación física. La clave para que esa forma textual funcione, cosa que no siempre se da, es, en primer lugar, que las instrucciones estén dadas en cierto orden estratégico, tal que cumplir con la primera instrucción facilite cumplir con la segunda, cumplir con la segunda facilite cumplir con la tercera, etcétera. O sea, que haya una secuencia bien planeada. De complejidad. Por ejemplo, claro, de complejidad. Por ejemplo, uno tiene un grupo de teatro, ¿no? Y tiene que, no sé, desinhibirlos, ¿no? Entonces uno hace ejercicios de desinhibición físicos. Entonces uno tendría que empezar por el ejercicio de desinhibición más tontito y más difícil y menos desinhibitorio, digamos así. Un ejercicio así muy baratito y muy sencillo. ¿Eh? O sea, todo el mundo se tira al piso y después se levanta y después salta y cada uno está con cada uno, ¿no es cierto? Y después uno puede pasar a consignas en las que se ponen de a dos y se miran en los ojos así durante, ¿no? A ver cuánto aguantan, ¿eh? Y tienen permiso para reírse o para hacer cualquier cosa, pero no se pueden dejar de mirar a los ojos así, así, así. ¿Eh? Por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Eh? Entonces, donde la desinhibición se va dando gradualmente. Todo el mundo se para frente a los demás y grita. ¡Ah! ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? Algo sencillo. Y va uno progresando, de tal modo que una consigna permite la realización de la siguiente. Una segunda forma textual, que se usa mucho en educación física, es el aprendizaje de reglamentos y reglas. Por ejemplo, uno tiene un grupo y los hace jugar, qué sé yo, al quemado o a la mancha de cierta forma o a la escondida de cierta otra o al fútbol o al vóley o a lo que sea. Y entonces allí uno debe, digamos así, enseñarle a la gente cómo es el reglamento de la actividad en cuestión. Y esto no es tan sencillo. O sea, el reglamento lleva consigo una cierta superestructura también. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando uno enseña un reglamento? Aprovechemos, y ya que nos pidieron que hiciéramos actividad gráfica, hagámoslo. Ustedes vayan viendo y critíquenme si les parece que me olvido de algo o que se pueda mejorar lo que estoy escribiendo. ¿Eh? Y ustedes también. Reglamento. Y esto sirve para educación física o para cualquier otro juego, aunque sea un juego de mesa, ¿no? Bien. ¿Qué es lo primero que tiene que explicarle uno al auditorio cuando explica un reglamento? El objetivo. Claro, el objetivo. ¿En qué consiste esto? ¿Quién gana? Gana el que consigue X, ¿no? Entonces, inclusive en educación física muchas veces se puede empezar explicándoles el objetivo y que jueguen un rato a ver si lo consiguen de alguna forma, no importa, ¿eh?
O sea, el objetivo consiste en tocar a un compañero, a alguien del equipo contrario. El tocado se muere y se va afuera. Y después uno puede ir agregándole a todo esto limitaciones, digamos así. Entonces, primero el objetivo. Segundo, fíjense, los movimientos propios de la actividad, es decir, los pasos que hay que seguir. Después, lo que está prohibido y permitido, ¿no? Las restricciones. Prohibido y permitido. O sea, no, sí. ¿Ah? Y por último, digamos, el puntaje. O sea, cómo se contabiliza esta cuestión. Al principio uno juega como va pudiendo. Es como enseñarle de repente a alguien a jugar al chinchón. ¿Cómo es el chinchón? Y qué sé yo, vos tenés 7 cartas, vamos probando, vos tenés que juntar esto y aquello. Y ahí está el objetivo. Los movimientos, damos las cartas, ¿no? Cada cual va haciendo lo que va pudiendo. Y cuando empieza a haber situaciones en las que no se puede, vamos enseñando lo que no se puede y lo que sí se puede a medida que van apareciendo casos. Después enseñamos a contar los puntos y después, en todo caso, si se necesita, vienen los casos especiales. Que ocurren muy cada tanto. Este es un segundo tipo textual. Es importante. Bien. Un tercer tipo textual que se usa, tipo textual no, una tercera forma textual. El tipo textual es siempre el instructivo. ¿Sí? Una tercera forma textual que suele usarse en educación física es la crítica. O sea, el ejercicio es un texto que va declarando si se está cometiendo algún error o va dando órdenes para que se haga lo que tiene que hacerse en determinadas circunstancias. Esto es el ejercicio del arbitraje, el referí, ¿no? Un profesor de educación física tiene que poder arbitrar en el ejercicio de un deporte cualquiera, de una actividad cualquiera. Bien. Esa forma textual es muy particular. Se va ejercitando, digamos así, a medida que los hechos van sucediendo, y es una especie de reacción lingüística a un hecho. Es como el revés del texto instructivo. Es un texto instructivo al revés. En vez de decir y que se haga lo que uno dice, ¿no? Uno pone en marcha la acción y la va transformando en palabras. Uno dice corner, o dice tiro de no sé qué. Es decir, es muy interesante esto, uno toma la acción y la remite a un texto, que es el texto del reglamento que uno enseñó antes, ¿no? Es como darle la vuelta a lo que hemos enseñado. Es igual que cuando en matemática primero explicamos algo, les damos problemas para resolver y después relacionamos los problemas con lo que les explicamos. ¿Sí? Bien. Educación física. Es tremendamente importante la educación física. Todos los profesores de educación física deberían estar en estrecha comunicación con los profesores de lengua, porque los profesores de educación física pueden hacer a nivel físico, corporal, muchas cosas que nosotros hacemos a nivel abstracto. Entonces, por ejemplo, todo esto de decir consignas y que los pibes entiendan las consignas, es algo que en educación física se puede comprobar inmediatamente. Si uno grita, vayan para allá,
los pibes no saben para dónde ir. Y uno muchas veces a nivel teórico dice consignas que son del estilo vayan para allá. Por ejemplo, busquen la idea más importante. ¿Qué quiere decir? Idea, importante, cómo se busca. ¿Se entiende lo que digo? Seguramente lo que es importante para mí no es importante para ellos. Claro. Seguramente. Entonces, es muy importante esto. Los chicos no obedecen nuestras consignas muchas veces, no porque, no solamente porque no les interesa obedecerlas, que eso es bastante común, porque están ahí, porque no tienen más remedio que estar ahí, pobre gente, y se ven forzados a obedecerlas, y no tienen ganas, no solamente por eso, o porque tienen limitaciones, sino porque nosotros se las damos ambiguamente, y entonces no se pueden obedecer. Y esto, si ustedes estuvieran más en contacto con la gente de educación física, lo podrían aprender. En primer ciclo son importantes el trabajo con la lateralidad. Por ejemplo. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Exactamente, pero exactamente. Para la matemática, la educación física es sumamente importante. ¿Sí? Un profesor de educación física puede decir, pero tranquilamente, en un patio, bueno, el 30% de ustedes júntense allá y el 70% ahí. Vamos, vamos, hay un minuto, ¿no? Y los pibes se las arreglan, más o menos en la práctica, con operaciones concretas, ¿sí? A ver, juntémonos de a 10, 3 para allá, 7 para acá. Otros 10, 3 para allá, 7 para acá. A ver, un método, a ver quién lo hace más rápido. ¿Se entiende? Se forman en ángulo recto. Claro, se arma un campeón. Sí, señor, un triángulo equilátero quiero. Si hubiera comunicación entre las áreas, y uno le pudiera sugerir al tipo o a la chica de educación física, escúchame, hacele tal cosa, los pibes aprenderían rápidamente ciertas cosas que a nosotros nos parecen muy difíciles de enseñar. Bien. Esto es muy importante. Estas cosas de la transversalidad se arreglan en general en la sala de maestros, ¿no? Porque la escuela nunca provee un ámbito para hacer esto seriamente y como la gente. Todo lo que pueden hacer ustedes es hacer cosas como esta, abrirse la cabeza, tenerla la cabeza un poco más abierta, digamos, y más aireada, y después cuando encuentran algún colega más o menos simpático y con el cual se puede establecer una cierta alianza, decirle, che, ¿por qué no les haces tal cosa y tal otra? Porque a mí, yo me vuelvo loco tratando de enseñarles esto y no me lo entienden. ¿Se entiende? Entonces, trasladar problemas abstractos al de educación física, a ver si los puede arreglar concretamente, a través de acciones. ¿Me entienden? Esa sería la directriz central de esta cuestión. Bien. Se acabó la educación física. Informática, que es otra área. ¿Alguien trabaja en informática con los chicos? ¿Acá? ¿Nadie? Pero todo el mundo maneja ese tipo de cosas. Bien. La informática, pero analicemos la cuestión informática a nivel textual, ¿no? Textual. A nivel textual lo que uno tiene son programas, aplicaciones, sistemas operativos, ¿no? Todo eso, desde un punto de vista textual, no son otra cosa que un abanico de posibilidades, cualquier cosa, una aplicación, un programa, un archivo, es siempre un abanico, en el sentido clásico del término, abanico de posibilidades. Se abren 5 o 6, cada una de las 5 o 6 está dividida en 10 o 20, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en informática,
la clave de la cuestión de un docente de informática es enseñarles a los chicos a construir un itinerario, digamos, una sucesión de pasos que lo lleve a conseguir determinado objetivo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, vos querés bajar una foto, qué sé yo, mandársela a alguien, o armar un archivo donde haya fotos, o cualquier cosa. Instrucciones también. Exactamente. En informática el tipo textual es el instructivo, nuevamente. Y ahí en informática se trabaja, ustedes ven, en la vida, ustedes y yo trabajamos de la misma manera, ¿no? En informática o seguimos unas instrucciones que nos han dado, o no sabemos qué hacer y vamos probando. ¿No es cierto? Que es lo más común y corriente. No sabemos qué hacer y vamos probando. A medida... Bueno, los chicos hacen eso, ¿no es cierto? Claro, los pibes que nacen con la computadora, digamos, ¿no? Aprendiendo del error. ¿Cómo? Aprendiendo del error, me equivoco, pero de otra forma. Claro, por otra manera, ¿no? Y por ahí de casualidad me avivo de un camino alternativo que era mucho más rápido, y yo como un tarado había estado haciendo esto y aquello y lo demás allá, y resulta que ¿no? Bien. Pero entonces, noten ustedes que lo que uno hace cuando explora es nuevamente configurar un texto instructivo. O sea, hay que hacer esto y después hay que hacer aquello y después hay que hacer lo demás allá. Eso es fabricar un texto instructivo. También tienen que leer mucho y prestar mucha atención, porque se nos van abriendo muchas ventanitas donde si yo las leo con atención voy a alcanzar mucho más rápido el Exactamente. O sea, yo puedo a lo bestia ir tocando más o menos todos los botones y viendo qué pasa. ¿Sí? Eso es una posibilidad, ¿por qué no? Ahora, lo que dice Adriana es muy importante. Si yo leo, a lo mejor me ahorro unos cuantos pasos intermedios, ¿sí? Pero entonces, cada cosa que yo leo en un programa no es otra cosa que un comando, ¿no es cierto? O sea, abrir, qué sé yo, borrar, pegar, siguiente, aceptar, ¿no? Es un comando. Y al fin y al cabo no es otra cosa que una instrucción dada a la máquina, ¿no? O sea, una instrucción dada al programa. Entonces, yo puedo ir armando un texto instructivo, ¿entienden? Esto es fantástico. O sea, ¿cómo se las arreglan para hacer esto? ¿Y vos cómo haces? Ta. Entonces los pibes fabrican textos instructivos. El buen profesor de informática combina esto, que es producción de un texto instructivo, lingüísticamente hablando, y explicación de un texto instructivo. Miren, hagan esto, ¿no? Primero esto, después aquello, después lo demás allá. ¿Quedó claro? Yo lo veo de parte del taller que tengo, del taller de construcción, que es como manualidades. Los chicos hacen primero, ven el producto terminado, lo ven, lo hacen. Y después enumeran los pasos, los materiales. Ajá. Me parece que también ahí elaboran ellos su propio texto instructivo. Exactamente. Pero Exactamente. primero están incentivados por llegar al producto, o sea, hacer, Claro. verlo, hacer y imaginarse cómo llegan. ¿Y se equivocan? En ese... Porque es muy importante que se equivoquen. ¡Ah! Por Dios. Volví a decir todo eso, por favor. Y porque es muy importante para la gente que nos está escuchando. Dale, Melina eras vos. Mariela. Bien. Candela. Bien. Eugenia, Lorena, Silvina, Carolina, sí, y Adriana. Ay, Dios santo, esto es terrible, me ha llevado prácticamente 2 horas. Dale.
Decí eso que es muy importante. ¿Vos qué haces? ¿Cómo haces? Bueno, yo lo hago desde el taller de construcción. Primero los chicos elaboran el producto. Por ejemplo, ¿qué producto? Por ejemplo, un llamador de ángeles. ¿Un llamador de qué? De ángeles. ¿Cómo es un llamador de ángeles? Es un adorno que hace ruido cuando el viento... Pero que lo diga ella porque tiene el micrófono. ¿Cómo es? Sí, es un adorno para el hogar que está elaborado. Yo tiendo a hacerlo con elementos descartables y bueno, y está elaborado para que cuando uno entra a la casa, la puerta haga el sonido, se escuche. Bueno, ellos lo ven, uno terminado, lo reproducen con los materiales y después hacen el proceso de elaborar el texto instructivo. Perfecto. Ahora, eso todavía podría hacerse de una manera mejor. Esto lo trabajamos en la clase anterior. Lo primero que se podría hacer sería plantearles el problema sin mostrarles un llamador de ángeles ya hecho. ¿Cómo podemos hacer para hacer algo que cuando se abra la puerta haga ruido y que sea una cosa más o menos linda? Es el planteo de tecnología, el problema tecnológico. Sí. Absolutamente. O sea, planteamos una necesidad. Yo sé que va a ser mucho más complicado, naturalmente, pero es preferible que sea más complicado y que los pibes aprendan algo, digamos, que se equivoquen, porque lo interesante es que se equivoquen, no que lo saquen bien, sino que se equivoquen, que les salga mal, y entonces que vean a través de la equivocación qué es lo que no tienen en cuenta, y ahí les podés mostrar el llamador de ángeles, ahí, porque el tipo dice, mira cómo se las arregló, ¿no? ¿Cómo? Porque va a surgir de parte de ellos, porque lo conocen. Hablale al micrófono. ¿Qué dijiste? Acercate al micrófono, corazón. Porque va a surgir de parte de los chicos porque lo conocen. Claro. Saben lo que es un llamador de ángeles. Claro. Y porque se han equivocado antes. Sí, sobre todo. ¿Cómo pueden surgir otras propuestas? No lo tires, lo único que hay que hacer es tirarlo. Porque se dañan los materiales. Se dañan los materiales del SADOP, de la institución, y eso va a ser una cosa terrible. Bien, entonces, seguimos. Por favor, todo aquel que tenga, miren lo que valioso de este asunto, aquel a quien se le ocurra decir algo, dígalo. Química, ¿no? En química es un lío, porque en general, química es la única materia en la que yo me copié en el secundario. Es la única que me parecía tan terrible que no podía captar de ninguna manera. Sí, para mí por lo menos fue terrible. En química en general se trabaja con entidades que no son concretas, ¿no? Salvo el agua, qué sé yo, se puede, ¿no? ¿Dónde encuentra sustancias químicas que no sean demasiado complicadas en estado puro? Llevar un anillo de oro es un problema. Podría ser, ¿no? En fin, es difícil. En general en química uno se ve reducido a los textos expositivos, ¿no es cierto? O sea, a trabajar con conceptos, sobre todo, ¿no? Sustancias, la famosa tabla de los elementos, ¿no? La valencia, que es una cosa que para mí era un misterio atómico terrible. Con lo cual, en química, uno tiene a su disposición las estructuras que ya hemos trabajado, expositivas, ¿no? La cadena causal, la estructura de problema-solución, la clasificatoria, que es la tabla de los elementos, famosa, ¿no? Bien. Y tiene la química, en conjunto con la matemática, la otra estructura que es la de, la estructura del método científico, que es así.
cómo es el método científico, cómo procede el método científico, cosa que después queda plasmada en el texto, como dicen los científicos hoy en día, en el paper, que después uno presenta, ¿no? Lo que uno llamaría el informe científico, ¿no? El informe científico es el informe acerca de una investigación científica. ¿Cómo se hace? Primero hay una etapa que es observación. Esto lo expliqué la vez pasada, pero lo vuelvo a explicar, y además hago un gráfico para que se entienda bien. Observación. O sea, la observación consiste en lo siguiente: uno rompe una manzana en dos y pone las dos mitades de la manzana a la intemperie y se fija en qué le pasa. Toma un hierro, un pedazo de hierro, lo lima bien para que esté bien gris y lo pone a la intemperie durante un mes y se fija qué es lo que pasa. Uno pone, qué sé yo, estoy hablando de procesos de oxidación, supongamos, es lo primero que se me ocurre, ¿no? Uno primero observa, hay una cantidad de cosas que se ponen más o menos parecidas, tiran al rojo, digamos así, y medio que se desintegran, ¿no? Uno puede probarlo con distintas cosas. A un químico que esté acá se le ocurrirían infinitas cosas que a mí no se me ocurren. Observación. Después de observar todo eso, uno puede hacer una hipótesis. O sea, ¿por qué será que pasa eso que yo observé? ¿Sí? Y la hipótesis puede ser baratita y tontita, o puede ser súper sofisticada según el nivel de conocimiento que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, a nivel de chicos chiquitos, digamos, si uno ha puesto un montón de cosas a la intemperie, la hipótesis siempre tiene la siguiente estructura: si X, entonces Y, ¿no es cierto? Eso es así. O sea, si no conoces bien al hombre con el que estás saliendo, ¿sí?, entonces te vas a llevar más de una sorpresa, ¿no? ¿Se entiende? Si una pareja se arma sin suficiente conocimiento de recíproco, entonces XY, ¿no es cierto? Que sería, la pareja se romperá en el plazo de entre 2 meses y 5 años, por ejemplo, ¿no? Por decir cualquier... Esto es a nivel psicológico. Acá podría ser a nivel químico, digamos, si uno deja a la intemperie un objeto, ¿no?, entonces le pasará tal y cual cosa. No sé, el aire, el contacto con el aire hace que se deteriore, ¿no es cierto? Bien, eso uno lo observó. Después de eso viene el experimento. Ahora ya, en vez de observar casualmente, uno puede hacer un experimento para corroborar, a ver si es verdad. Y entonces lo hace de una manera más matemática, más medida, más establecida. Se toman, por ejemplo, qué sé yo, pedacitos de manzana, y entonces se los pone a la intemperie 3 minutos, a la intemperie 10 minutos, a la intemperie media hora, etcétera. Se la guarda en una heladera, se prueba, ¿no? Y entonces uno va, digamos, afinando la hipótesis y viendo si se cumple. Se cumple incluso cuando hace frío, se cumple incluso cuando hace calor, se cumple cuando el objeto es grande, cuando el objeto es chiquitito, cuando está más tiempo, cuando está menos tiempo. Y entonces uno corrobora la hipótesis, o no la corrobora, o la amplía y la transforma en una tesis. O sea, en una afirmación de la cual uno está aproximadamente seguro ya. Esto es propio de la química, propio de la matemática, propio de la física.
Las ciencias duras trabajan mucho así. Y las ciencias humanas, como la psicología, tratan de trabajar así, pero es un lío bárbaro, porque hay tantas variables intervinientes, ¿no?, que es muy difícil conseguir un resultado así previsible, ¿no? Por eso tantas polémicas hay en el campo de las ciencias humanas sobre si el método científico sirve o no sirve. Bien, y llegamos a una última área, y con esto voy a parar, la anuncio nada más. Es el área que abarca materias o espacios curriculares que tienen que ver con lo ético, lo ideológico, lo ético y lo ideológico, digamos, e incluso, no, está bien, lo ético, lo ideológico y lo legal, por decir así. Son palabras, son áreas que tienen que ver con, a ver, la problemática de lo que se debe o no se debe, de lo que está bien y lo que está mal, o con lo ideológico, o con lo religioso. Acá entra catequesis, formación cívica, qué sé yo. ¿Cómo, perdón? Formación ética y ciudadana. A ver. Formación ética y ciudadana. Sí, porque no te escuchan. Formación ética y ciudadana. ¿Así se llama entre ustedes? ¿Formación ética y ciudadana? Ok, formación ética y ciudadana, pónganle. Ese tipo de cuestiones. Y todo lo que sucede en el recreo y dentro de la escuela, porque es algo que... Exacto. Todo tiene que ver con la... ¿Cómo? Códigos de convivencia que nos hacen. Códigos de convivencia. Todo lo que tenga que ver con la regulación de la conducta, que es una asignatura. A veces es formal, porque tiene una cantidad de horas, y a veces no. Bien. Pero sobre eso vamos a hablar después de la pausa. Les quiero comentar, antes de que hagamos la pausa, lo siguiente. Yo siempre traigo unos materiales, que son en su mayor parte libros, de los cuales yo soy autor. Son libros dirigidos concretamente a primario, a secundario, a la universidad. En muchos de ellos hay ejercicios muy detallados y procesos muy detallados para trabajar justamente textos expositivos, descriptivos, narrativos, argumentativos, etcétera. En casi todos los libros que se llaman construcción de textos o expresión oral y escrita, la mitad del libro habla sobre textos ficcionales y cómo poder escribirlos y cómo poder armar ejercitación para chicos, por si les sirve ojearlos o llevarse algo. Hay también unos materiales que son auditivos, son CD, pero tienen sobre todo que ver con lo literario, con lengua. Son talleres de escritura, auditivos, con música para escribir mientras se la escucha, textos narrativos grabados con voces y ese tipo de cosas, e indicaciones para poder usarlo. Se lo digo a título de... A ver, son las 11:02, ¿sí? Podemos decir que a las 11:15, muy estrictamente, empezamos, ¿sí? Con un alerta 11:10, 11:12, bien.